Hay una pregunta espinosa, áspera, difícil. ¿Por qué, si llevamos más de 200,000 homicidios en las guerras del narco, algunos asesinatos impactan más que otros? El de Fernando Martí en 2008, los 43 desaparecidos de Ayotzinapa en el 2014 y la muerte de Mara Fernanda Castilla, veracruzana, que vivía en Puebla, que fue asesinada brutalmente después de una agresión sexual. Hay, por supuesto, la dimensión del feminicidio que aqueja a un buen número de estados del país, pese al intento de los gobiernos estatales de negarlo. Pero también, y ese es un argumento que quiero proponer, el caso de Mara Castilla importa porque toca, afecta, cuestiona uno de los últimos reductos de seguridad que sentíamos los ciudadanos. Me refiero concretamente a esa creencia de que si tomamos un Uber o un Cabify, estamos seguros. Porque en el imaginario popular ya sabemos que si uno es asaltado no vas con un policía, que no debes tomar un taxi en la calle a ciertas horas de la noche, que tampoco debes caminar. Es decir, ya estamos preparados para la violencia tradicional. Pero de repente aparece la modernidad y nos hace creer que hay reductos que podemos estar tranquilos. Pues no es el caso. Lo que lleva a una cuestión de fondo. Estamos ante una violencia estructural en la cual el Estado mexicano ni nos protege, ni es capaz de imponer orden en aquellas compañías que nos ofrecen seguridad. Para mí, ese es el sentido del por qué en 20 ciudades se manifestaron los jóvenes que están hartos justificadamente de no tener en dónde protegerse. Yo creo que lo tocas perfectamente y me imagino que ese es efectivamente el impacto que ha tenido en un amplio sector de la población. Además que fue una joven estudiante de ciencias políticas que había salido a tomar la copa o a bailar con sus compañeros y había esta confianza en un amplio sector de las clases medias particularmente, de que los chicos salgan a divertirse, que es muy difícil ser joven en este país, o sea, no solamente para los que, digamos, están en condiciones de vulnerabilidad extrema, para los jóvenes que tienen pues, recursos económicos, de pronto salir un viernes en la noche, un sábado en la noche, se había convertido ya en una amenaza y como lo dices tú perfectamente, esta idea de que había pues, vehículos seguros y que los llevaban a su domicilio, en este caso se ha, pues, digamos, literalmente roto y se ha roto a pedazos. Yo creo que sí es indignante el tema, pero, digamos, a mí me parece que lo que hay que empezar a ver es la cifra con la que abrías el programa. Nos vamos acostumbrando a que haya muertos cada vez más por asuntos, antes era porque la guerra del narco y mucha gente decía, se matan entre los narcos, entonces eso no me toca a mí. Hoy vemos que es un asunto mucho más cercano, hace un par de semanas aquí en la Ciudad de México mataron en el Pedregal a un señor que fue a retirar dinero de un banco. Por cierto, se ha convertido eso en un deporte de alto riesgo, deporte entre comillas, por supuesto, es ir a tirar dinero y que de pronto te asalten y en muchos casos te matan. Hoy mataron a 2 también en el perímetro de la delegación Cuauhtémoc, también por un asalto. Y vamos efectivamente, digamos, asumiendo que los asesinatos ya no están solamente ligados ni al narco y su lucha, sino que es algo que ya empieza a formar parte de la vida de las ciudades, algunas pues tan relativamente tranquilas como Cholula, que es donde finalmente ocurrió este crimen horrendo. Bueno, la pregunta que hacía Sergio, ¿por qué este asesinato conmueve tanto al país como para tener más de 20 manifestaciones y tantos comentarios, tanta movilización? Me parece que puede ser, es difícil responderla, por supuesto, pero me parece que hay 2 o 3 vertientes por las que se puede intentar alguna explicación. Una de ellas es que se toca a una mujer joven, que es especialmente delicado el tema. No es un narco, no es un jefe narco, no es un jefe del ejército, no es un... Por más que puedan ser personajes, ¿verdad?
sino que se trata de una parte débil de la sociedad, de una muchacha guapa, jovencita, que va a un bar, el Bronx, en Cholula, Puebla, y después de partir con sus amigos, pide un Cabify, un transporte privado, y nunca llega a su casa, a donde se supone se dirigía. Pero esto ha conmovido a la gente porque este cerco de la inseguridad se va cerrando y se cierra sobre personas especialmente débiles. La otra es una explicación que va por el lado del crecimiento notable del feminismo y de la movilización que las jóvenes hoy en día pueden hacer, que es muchísimo mayor que el que veíamos en años anteriores. Realmente ha crecido la conciencia feminista y están dispuestas a manifestar y a movilizar por todo el país. Y con toda razón, por supuesto, pero esto no pasa con otros sectores. Matan a un vendedor ambulante y pues ni quien se movilice, ¿no? Pero en este caso estamos tocando a una persona joven del sexo femenino que tiene recursos y que fue aparentemente atracada por algún delincuente que quiso violarla o que la violó y la mató. Hay un elemento en relación con lo que decía Leonardo, no es una cuestión ya vinculada con el crimen organizado, los grandes cárteles, pero creo que hay una relación de efecto secundario al decir, en la medida en que el Estado ataca a los cárteles, a veces les corta una cabeza, a veces captura o mata a un capo, y sin embargo el fenómeno se va multiplicando, se dividen, se pelean entre ellos, la violencia se incrementa, no hay la posibilidad de controlarla, el Estado queda rebasado por los niveles de violencia y eso manda un mensaje a otros grupos, a bandas menores, a delincuentes comunes de decir, el Estado no puede, la impunidad es enorme. Entonces las probabilidades incluso de que ese tipo de crímenes, que no son vinculados al crimen organizado, son delincuentes del orden común por diferentes razones, desde querer violar a una muchacha y luego no dejar rastro ni testimonio. De alguna forma es un efecto secundario de decir, si el Estado no puede contra el crimen, creo yo entonces que de pronto los fenómenos se van ampliando, el de la delincuencia común. Ya es un problema de inseguridad que rebasa la cuestión del crimen organizado. Y por otro lado, de lo que decía Sergio en relación con el Cabify, se supone que tienen y deberían tener los controles, que eso es lo que te venden. O sea, lo que te están vendiendo es una seguridad que no puedes encontrar en los taxis comunes que agarras en la calle, donde hubo muchos secuestros express en esos taxis, donde te llevaban a sacar el dinero a la caja, a las cajas, etcétera. Entonces están vendiendo eso y por lo tanto los controles debían ser mucho más eficaces. Oí en la mañana que la empresa respondía a decir, pero se presentó con su carta de no antecedentes penales, porque resulta que sí había delinquido antes este chofer, no en asesinato, pero sí en robos, no me acuerdo de qué, pero nos presentaron una carta de no antecedentes penales, que es lo que pedimos, y entonces quien tiene la responsabilidad es quien expidió esa carta, que parece que es la Procuraduría de Puebla. No, hay una cosa ahí, sin entrar a los detalles, el fiscal me decía esta mañana, a ver, la investigación estaba abierta, por tanto todavía no es culpable y en consecuencia, pues si dicen, oiga, el señor tiene antecedentes penales, el asunto no se había tramitado. Okay. Yo estoy de acuerdo contigo en que hay un entorno de impunidad, que eso fomenta este tipo de comportamientos y estoy dispuesto a creer que parte de la ramificación de la lucha contra el narco puede explicar algunos comportamientos, pero otras cosas no. Igual que creo firmemente que una buena parte del arreglo político de este país explica muchos de los problemas que tenemos. Pero perdón, yo sé que esto es políticamente incorrecto, pero lo diré igualmente. La encuesta que nos dio a conocer el INEGI sobre violencia en contra de las mujeres en este país implica algo que va mucho más allá del narco y de los políticos espantosos. Es una violencia genérica, es una auténtica epidemia, y la peor es la capital, en donde una mujer puede ser agredida en el transporte público. Además, en esta ciudad tan culta y tan refinada hemos tenido que inventar un transporte público para las mujeres, para aislarla de los varones. O sea, hay un comportamiento de cromañones en buena parte de nuestros compatriotas que se expresa en primerísima instancia
en las parejas, en las hijas y en su entorno familiar directo. Eso nos dijo el INEGI. No resulta cómodo porque no hay políticos a quien responsabilizar, ni grupos malvados, sino directamente interpelarte y decir, oiga, vivimos en una ciudad de semisalvajes, donde una mujer, entonces se lo decía a la secretaria de gobierno, salga usted así hermosa, con sus tacones y su traje sastre y va a ver lo que le dicen en la calle. Y todos consideramos que eso, bueno, pues forma parte de los usos y costumbres del mexicano. Es una salvajada. Y de ahí a que el taxista ha hecho, pues la muchacha pues, se le pasaron los tragos. Y según la investigación, llegó dormida a su casa, pues le pareció, pues tranquilo, dice, me la llevo, se la llevó al motel, la viola y después la mata. Este entorno de impunidad explica todo eso, pero también esta violencia contra las mujeres se explica por esta especie de permisividad. Hace unos días fue el tema de Tamaulipas con la española. Hace unos meses tuvimos también una española que trataron de robar. También un taxi estaba metido en eso y la secuestraron y la mataron. Pero son casos que de pronto saltan a la opinión pública. Pero si ves el INEGI te dice, pues tienen ustedes una epidemia de machismo y de violencia machista en ese país. Y perdón, ahí sí, pues podemos culpar a los políticos y a los narcos, pero hay una parte de autocrítica que no se ha hecho. Varias reacciones a lo que han dicho. Primero, una rectificación a la entrada que di a mis comentarios. Hablé solo de los homicidios, 200,000, y no mencioné los 30,000 desaparecidos. En consecuencia, no embonaban los 43 de Ayotzinapa, que son desaparecidos no ejecutados. Hecha esta aclaración, van 2 o 3 reacciones. Primero, sobre las empresas. El caso de Uber, que es el monstruo de este sistema, parece que llegan los inversionistas extranjeros y se apropian de la mentalidad de la extracción salvaje de los recursos y de la explotación de los trabajadores, porque quienes usamos ese servicio, si ustedes conversan con los choferes, se darán cuenta pues que les aumentan la tarifa, que les regatean el pago de la supervía, por ejemplo. Es decir, hay todo un mecanismo que explica un deterioro en las condiciones laborales y por tanto un resentimiento de quien está trabajando en contra de quienes debe servir. Es decir, y ahí hay una responsabilidad de la autoridad, lo que me lleva a un segundo comentario. Si uno revisa la geografía, la cartografía de la violencia social, incluida la que va contra la mujer, se ha ido desplazando. Antes eran las muertas de Ciudad Juárez, estaban allá, ahora está por toda la República y en el centro del país. ¿Y cuál es la actitud de los gobernantes del centro del país, sea Rafael Moreno Valle, Erubiel Ávila o Miguel Ángel Mancera? Es negar sistemáticamente lo que está pasando, porque no tienen políticas, no tienen voluntad y no saben qué hacer porque están negando el problema. En consecuencia, vuelvo a mi conclusión inicial, los jóvenes o los adultos o la tercera edad que tomamos un transporte público, salimos al espacio público que ustedes quieran, ya sabemos que estamos a merced de las policías, de la autoridad, de los delincuentes. Yo creo que además tenemos que señalar que en el estado de Puebla, donde se cometió este crimen, pues ha habido ya una concentración de malestar, de delincuencia, con los huachicoleros y otras cuestiones que se atribuyen al propio gobernador o exgobernador Moreno Valle, como la ley de armas de fuego y cosas de este tipo, que son pues han sido muy mal vistas. Pero esto ha gestionado un ambiente de mucha violencia en esta zona. Esto de la pacífica Cholula, que decías hace un rato, he visto una cantidad de robos, de asaltos en Cholula, que son para estar atemorizado. La ciudad de Puebla, en general, la gran urbe de Puebla, porque ya está conurbada con Cholula y con otros municipios, pues es muy grave y muy peligrosa en estos días. Pues sí, así están las cosas y sí, ya empiezan a hablar ahora de las muertas de Puebla. Y están las muertas del Estado de México y las muertas del Distrito Federal y esto no puede seguir. Este fin de semana hubo 2 en Juárez también, claro. Lo digo por acreditarlo también. Cortamos ahora, regresamos en unos minutos, no se vaya.
Bueno, en este segundo bloque les propongo que analicemos el informe de Miguel Ángel Mancera. Y les propongo 3 líneas, ustedes por supuesto deciden cuál les gusta más. La primera es la línea de comunicación social. La Constitución dice que está prohibida la propaganda personalizada para pues, cualquier efecto. Entiendo que cuando los políticos, que es una anormalidad en la, digamos, vida institucional de este país, porque no han legislado sobre el particular, cuando viene su informe dicen, pues yo tengo que informar. Pero ciertamente en el caso de Mancera, a diferencia de otros gobernadores e incluso el presidente de la República, su campaña ha estado centrada en él. O sea, básicamente no es lo que ocurre en la ciudad ni su gobierno, sino él. Bueno, esa es la primera línea que les propongo. La segunda, pues es el contenido propiamente de su informe, que es interesante por los datos que dio, pero particularmente por el comportamiento de la oposición en la Ciudad de México, que se dedicó a aplaudirlo. El PAN ya no sabía si decía, o sea, además se confundió, dijo que era indignante en vez de indigno, que no era indignante en vez de indigno, decir que pues un señor que gobierna la ciudad por otro partido, pues resulta que lo está haciendo muy bien. Y para sorpresa de uno, el PANAL, el PAN, incluso el Verde Ecologista y el PRI dijeron, pues qué buen gobernante Miguel Ángel Mancera, el único que llevó la voz, digamos, opositora, fue el representante de Morena. Pero vamos, un paseo en barca en la Asamblea Legislativa, o sea, toda esta conflictividad y problemática que ve uno en la ciudad, nuestros representantes populares, que por cierto cuestan 2,000 millones de pesos al año, pues resulta que no ven nada de lo que usted ve habitualmente. Y no sé si ustedes lo vean. Y la tercera es que pues todo el mundo leyó eso en clave nacional. O sea, no importa lo que ocurre en la ciudad, en realidad, dijo Miguel Ángel Mancera, el proyecto que se ha, digamos, desenvuelto en la ciudad en estos años es el proyecto que podría servirle al frente para gobernar el país en su conjunto. Y bueno, por la expresión de este silencio, este aplauso, pues casi besuqueo entre el gobierno y las principales oposiciones, insisto, salvo Morena, es pues como que es un pasaje más, un capítulo más de este Frente Ciudadano. En fin, les dejo ahí los 3 temas. Hay tanto que decir sobre ese informe, me detengo así un punteo. Primero, las ausencias, no estaba el crimen organizado, no volvió a repetir la tesis de que no existe crimen organizado en la Ciudad de México, pero tampoco dijo nada sustancial. Sobre la difusión, es realmente llamativa la difusión que está teniendo. Se lo encuentra uno por todos lados. Si abres periódicos como Reforma, El País, los españoles por supuesto están interesados en saber qué es lo que dijo Miguel Ángel Mancera. Pero vamos, debo confesar, hacer una confesión de que de cuando en cuando me gustan unos sorbitos de melcocha, de cursilería, y este fin de semana escuché a Julio Iglesias en YouTube. En el intervalo de cada melodía de Julio Iglesias aparecía Miguel Ángel Mancera. No. Sí, se los juro. No lo podía creer. Pero si se mete uno a otros programas musicales también, está en todos lados. Y la pregunta es, ¿quién está pagando esa publicidad? Pues todo esto cuesta y cuesta mucho. Tú tenías 15 años. Más no quiero decir, sí, reconozco la cursilería. Pero independientemente de eso, también escucho a Mahler y otras cosas más serias, pero se me antojaba escuchar. El tema era la publicidad, ¿no? Lo que importa es la publicidad. ¿Quién está pagando? Pero ahí habría una aclaración quizá que hacer, porque la ley, aunque prohíbe, digamos, la promoción personalizada, sí deja el espacio para que durante los informes, en ciertos días antes y quizá después, no recuerdo, pero en algunos días alrededor del informe, sí permite, incluso pagados, es decir, sí pagados por el gobierno porque, o el Congreso, porque estás dando a conocer tu informe y entonces sí se permite que hagas eso. Claro, se aprovecha muchas veces para promoción electoral. Ese fue parte del asunto con el Verde en el 2015. Utilizó los espacios legales para dar los informes de sus diputados y sus legisladores para promoción electoral, porque coincidía, digamos, con el periodo electoral y entonces realmente usaron esos espacios, pero que sí los pueden pagar porque legalmente te permite a la hora de dar tu informe. Entonces, un diputado que nadie conoce, en fin, utiliza espacios para dar su informe y en realidad está haciendo promoción electoral. Entonces, por ahí no es tanto la parte ilegal, no es que sea ilegal, o que los recursos estén utilizados, como si es el caso, por ejemplo, de la promoción del libro
de Moreno Valle, porque ahí sí, ¿quién está pagando una promoción de un libro? No tendría que ser el gobierno de Puebla, y seguramente fue el gobierno de Puebla con sus recursos quien pagó esa promoción fenomenal de ese libro. Ahí sí estás utilizando recursos que, por cierto, el INE no ha investigado y tendría que investigar. Ahí sí, de dónde salen esos recursos de la promoción del libro. Pero en el caso de los informes, te van a decir, es el gobierno que está promoviendo el informe del jefe de gobierno. Crespo, criticar al INE es criticar a la democracia. No. Sé que estoy incurriendo en esa falta. ¿No has escuchado a Lorenzo Córdoba? Yo no dije que fuera ilegal. Dije que no sé de dónde sale el dinero para pagar la saturación. Del gobierno seguramente, pero en ese caso no estaría... Claro. Bueno, yo quisiera referirme al tema del contexto en el que el informe... El contexto político, claramente. Se trata de un político rindiendo su informe, pero los asistentes que coparon la atención y las bancas, las butacas de los invitados, fueron los tres partidos, los líderes de los tres partidos que están formando el Frente Ciudadano por México, si no recuerdo mal, el último nombre que quedó registrado. Y los abrazos entre ellos y el jefe de gobierno. Había personajes como Cuauhtémoc Cárdenas, muy destacado, como Porfirio Muñoz Ledo. Había un rodeo de una imagen contextual que era para realzar la obra de este gobernante de la Ciudad de México que estrena Constitución, también fue presumido en el informe, y era una pre-campaña porque ha anunciado que en un par de meses, si no recuerdo mal, en noviembre, dejará el puesto para aspirar a ser el candidato de este frente que copó el escenario ampliamente, ¿no? O por lo menos que ocupó el escenario del informe. Y este es un tema que por supuesto vamos a volver a tratar en un siguiente segmento, pero yo quisiera decir que a veces el medio puede ser un gran mensaje, como decía McLuhan, ¿verdad? Y este medio, este contexto, pues le da una posibilidad muy alta. También hay por ahí la noticia de que no es para ser candidato presidencial lo que está pensando el Frente para él, sino para ser el nuevo fiscal. Este fiscal tan discutido y tan debatido. Los políticos niegan mucho, ¿no? Bueno, para fiscal deben por muerto, ¿no? Y finalmente lo van a encartar. No, dice que está interesado en el proyecto presidencial. Lo primero que a mí me llama la atención es que diga que el proyecto de la Ciudad de México es un proyecto extrapolable para todo el país y que eso genera entusiasmo. Bueno, si el Frente efectivamente abre con esa carta, pues yo creo que sus posibilidades, ya lo platicaremos en el siguiente bloque, pues no son así como para entusiasmar a muchos, pero ahí están los niveles de aprobación de Mancera. La segunda cosa que me resulta chocante es que la oposición tan costosa como es en la Ciudad de México, pues para todo efecto práctico no sirve. O sea, resulta que es una comparsa del jefe de gobierno y lo subrayo porque pues nos indignamos porque el PRI compra congresos locales. Aquí tienes exactamente el mismo principio, disfrazado de virtudes cívicas o ciudadanos. Vamos a apoyar al gobernante. O sea, no le hicieron ver que la ciudad se está inundando, que está llena de socavones, que tiene un gravísimo problema de todo tipo. Y que además es una ciudad que tiene muchísimo dinero y que tiene, pues, o sea, como presupuesto 200,000 millones de pesos al año, y cada vez que hay un problema nos dicen que no tienen dinero, y uno dice, bueno, pues ¿en qué se lo gastan? Esta es una ciudad en la cual los ciudadanos le pueden pedir a la autoridad que no haga un parque en Coyoacán, porque ven que se están gastando el dinero en puras cosas inútiles. Y que la oposición no diga eso me resulta llamativo. Y sobre el tema de la cuestión personalizada, yo no digo que sea o no legal, yo digo que en algún momento, si vas a promocionar tu informe, digo yo que tienes que hablar de la ciudad y las políticas públicas y no solo de ti. O sea, el anuncio de Miguel Ángel Mancera, si fuera un libro sobre su vida y todo lo demás, pues tú dices, bueno, igual que el del Moreno Valle, el hombre se promueve él, pero estamos hablando de la ciudad y para mí sigue siendo heterodoxo que tengas en la Constitución prohibición de promociones personales y que digas, lo ortodoxo es esto, pero 2 semanas al año permito que salgan de cacería. A mí eso me resulta cuando menos llamativo. No decía yo que estuviera bien, sino que suelen utilizar esos espacios que sí están contemplados por la ley para promoción electoral. Lo hizo el Verde en 2015,
fue parte de sus faltas, digamos, con eso empezó, digamos, el Verde, luego ya siguió. Y obviamente Miguel Ángel Mancera, que está en esa situación, y ellos te podrán decir, oye, pues es para compensar los espacios que otros utilizan desde otros cargos, como es los presidentes de partido, que entonces tienen todos los spots de los partidos dados por el INE gratuitamente para los partidos, no es que no cuesten, sí cuestan, sí tienen valor comercial. Los tiempos del Estado. Son los tiempos, pero para promocionarse, vaya, ¿de qué manera? Entonces, decir, aunque sea la partecita que me toca los días que me tocan de mi informe, pues los utilizo. No es justificación, simplemente digo, ya es, es habitual que usan esos espacios para una promoción electoral. Pero en el caso de Mancera, que dice que se iba a dejar los espacios, a ver qué pasa con el frente, porque en todo caso, en términos de probabilidades, el PAN ha insistido en que si va a salir un candidato del frente que sea reconocido por todos los demás, va a ser del PAN. Es decir, es el que aporta el mayor número de votos, es el que tiene en las encuestas el segundo lugar. Difícilmente veo yo, y ya he oído testimonios de algunos de los candidatos o precandidatos panistas diciendo no le vamos a dejar el espacio a uno que no sea panista. Entonces, claro, siguen haciendo su lucha, pero las probabilidades... Ahora, si no se hace el frente, entonces sí puede ser el candidato del PRD, pero ya cada quien por su lado. Pensando en dinero, en lo que cuesta, ignoro cuál va a ser el costo, si lo pagan la Ciudad de México o algún amigo de las inmobiliarias que lo quieren tanto, o el club de amigos y amigas de Miguel Ángel Mancera. Si le sumamos al dinero que ya tienen, que reciben los partidos, los spots gratuitos, el dinero que reciben de las entidades y luego el que le rascan de manera legal o ilegal a los presupuestos públicos, estamos ante un escenario en el cual la única conclusión posible es que no tienen ni vergüenza ni llenadera. Eso sí. Pues, bueno, ¿algún apunte más, Paule? No. Bueno, a mí permítanme estos últimos segundos decir que pues, la ciudad está de luto. Porque era secretario de Ciencia y Tecnología y bueno, pues además un hombre muy querido en la Universidad Nacional, un científico importante. Ya no está entre nosotros René Drucker, supongo que se unen a mí en las condolencias a su familia y a toda la comunidad que de manera muy cercana, bueno, pues siguió el trabajo de René Drucker. En los últimos años, secretario de Ciencia y Tecnología de esta capital, o sea, trabajando digamos, codo con codo, hombro con Miguel Ángel Mancera. Así es que, pues, que descanse en paz. Hacemos una brevísima pausa, regresamos en un instante. Y el llamado Frente Ciudadano por México, pues sigue en movimiento, generando expectativas, generando muchas opiniones. Muchos analistas opinan que con lo que ha pasado en las últimas semanas va cobrando más forma, que lo que de pronto parecía como una ocurrencia de estos partidos o de sus líderes, en particular Alejandra Barrales del PRD y Ricardo Anaya del PAN, son ellos los que realmente han impulsado y han iniciado este esfuerzo, se les han sumado otros políticos, pero de pronto dicen, no, ahora sí hay que tomarlo en serio. Sin embargo, están pasando muchas cosas. Cuando terminó este asunto que lo encabezó el frente del fiscal carnal, de que no fuera el pase automático, eso todavía sigue dando de qué hablar, sigue habiendo discusión sobre cómo debe ser esa fiscalía, cómo reglamentarla, con qué características, pero lo del pase automático le dio ciertos bonos políticos a Ricardo Anaya y al frente porque lograron echarlo para abajo. Pero Enrique Ochoa, que ya venía pegándose con Anaya, pues por lo menos desde las elecciones del Estado de México y Coahuila, probablemente porque no quisieron reconocer el triunfo que el PAN reclama como suyo en Coahuila, dijo, pero vamos a continuar pegándole a Anaya en sus cosas personales, que tienen muchos trapos ahí escondidos, tienen muchos cadáveres, y entonces vamos a seguir. Y hoy justamente vuelve a salir otra información sobre sus finanzas, sobre sus compraventas, en donde hay aparentemente cosas irregulares, pero sale entonces Ochoa a seguir pegando en los medios, ¿no? Es decir, ya es una especie de venganza. Sí hay una guerra entre el PRI y el PAN, no son exactamente lo mismo, a veces coinciden, a veces tienen estrategias comunes. En plataformas ideológicas pueden haber muchas coincidencias con el PRI neoliberal, no el de antes, pero están peleando por el poder cada uno de ellos. Y el PRI, desde luego, que no le gusta ese frente porque le puede quitar la posibilidad de competir por la presidencia. Entonces está bombardeando el PRI a ese frente por todos lados y desde luego que empezando por Anaya y las cosas que le puedan encontrar.
No digo que sea inocente, no digo que no haya cosas ahí que revisar. Digo, lo están aprovechando todo eso, lo están sacando para pegarle a Anaya en lo que ya es una confrontación entre los dos partidos. Aparentemente el Frente Ciudadano por México, que tiene el apoyo de 3 partidos, ha tenido éxito en una primera etapa. Esto está siendo reconocido ampliamente porque pues, frenaron el nombramiento del fiscal carnal, como le llamaban. Están impulsando la idea de que hay que hacer una transformación muy amplia en la Procuraduría para que no sea solo el cambio de la cabeza, sino el cambio de toda la estructura y de toda la organización de la Procuraduría, que va a trasladarse a la Fiscalía. No hay manera de que esto no ocurra. Quede saneada antes de que se nombre a la cabeza o al titular. Todo esto se lo están impulsando no solo los 3 partidos que se unieron al frente, sino 300 organizaciones empresariales y de diverso tipo que están empujando estas mismas causas. Entonces, fue un éxito el haberse montado en esta demanda para el frente. Pero viene un reto mayúsculo, no solo por el nombramiento del candidato presidencial que tendrá que hacerse hacia noviembre, sino porque el paso del frente, que es un organismo definido por la ley como no electoral, es un frente político que plantea una serie de reivindicaciones o de planteos o de planes, pero no es un frente electoral. Todavía. No es una coalición electoral. Obvio, ¿no? Es un frente. El paso de ese frente a una coalición electoral es un paso muy difícil de lograr. Y no sé si este sea el momento de hacer pronósticos, pero yo lo veo sumamente difícil. Porque en cuanto empiecen a plantearte esto que decías, José Antonio, ¿quién va a ser el candidato? Si no es del PAN, entonces no lo apoyamos, cuando es el partido más fuerte de los que están coaligados, el PRD muriendo y podría tomar el frente como una tabla de salvación. Entonces el PRD está diciendo, no queremos que sea de ningún partido, vamos a buscar a un candidato o candidata que sea el que tenga la mayor amplitud. Y estamos viendo ya una especie de reparto preambular, o sea, de preámbulo, de gubernaturas a las que van a poner candidatos los 3 partidos que se coaligarían en su caso. Eso vamos a verlo todavía, porque ya empezó la discusión con esta cuestión de Monreal, al cual algunos pensaban encargárselo al frente, transformado en coalición, para que sea candidato en la Ciudad de México. Yo creo que no puede ser, pero en todo caso, ahí está el planteamiento. Todavía puede ser, digo, el artículo de Monreal de Milenio de la semana pasada era, los frentes no son tan malos, o sea, esta idea de, ¿cómo se llama?, combinar diversas fuerzas políticas, tiene bastante lógica. Es decir, yo de todas maneras ese tema no lo tengo claro. Él dijo que en 2 semanas decide si abandona Morena o finalmente acepta la invitación de otro partido. Lo que me queda claro es que efectivamente el frente, además del tema del fiscal, que digamos condicionó la conformación del órgano de dirección de la Cámara de Diputados, un triunfo importante para ellos. El segundo fue aprobar una agenda legislativa. No sé qué tan lejos vaya, pero finalmente ya aprobaron una agenda legislativa en la cual pues hay muchas convergencias en cuestiones generales, ¿no? Esta idea de quitarle el fuero a todos los ciudadanos, impedir el nombramiento, o sea, el pase del fiscal o del procurador directamente a fiscal. Han tenido 2 éxitos locales importantes. Yo creo que Mancera, del que platicábamos el bloque anterior, quiso, digamos, replicar y lo consiguió en términos políticos, lo que consiguió Alfaro hace unos días en Guadalajara, donde pues, un muy exitoso presidente municipal reunió a las dirigencias de los partidos y el mensaje fue: a ver, en Guadalajara ya tenemos candidato y va a ser de Movimiento Ciudadano. El jefe de gobierno pues queda, digamos, con esta centralidad aquí en la capital de la República y habrá que ver cómo se reparten el país. Ahí es donde entramos a lo que tú dices, Paoli. O sea, hasta ahora han sido convergencias. A partir del momento en el cual empiecen a decir, a ver, en este estado tú y yo somos igual de fuertes, no sé si se va a mantener. Y el gran asunto es qué va a ocurrir cuando el PAN tenga que decir quién es el candidato. Porque hoy publica el Universal, por cierto, una encuesta, la cito de memoria. Morena va arriba, es decir, por partidos, Morena sería el partido más votado, y a continuación viene el PAN, y el PAN anda en torno al 20%. El PRD anda en 5 y Movimiento Ciudadano en 1. O sea, si el frente, si el condominio lo fueran a repartir así, pues tú tienes 20% del PAN. El tema es el PAN de Margarita, el PAN de Moreno Valle o el PAN de Ricardo Anaya.
claramente el PRI y el gobierno pues la traen con Anaya por las razones que ya comentaba Crespo. Por otro lado, es una discusión de clase política más que dirigida a la ciudadanía, porque aun cuando se llame Frente Ciudadano, la pregunta es ¿y dónde están los ciudadanos? Yo no los veo por ningún lado. Al principio hablaban de que este es un frente en el que se invitará a intelectuales, ciudadanos y ciudadanas distinguidas, organismos civiles. Cada vez hablan menos de eso. De hecho, ya se están repartiendo el gabinete, ya se están repartiendo las gubernaturas. Los ciudadanos se han olvidado, no han hablado al parecer, o no lo han hecho público, la posibilidad de que inviten a Juan Ramón de la Fuente, a Claudio X González, en fin, a los que se han mencionado por ahí como posibles candidatos. A Pedro Ferriz. A Pedro Ferriz, en fin, a los que podrían tal vez ser aceptables para unos, porque en el fondo, y esa es tal vez la principal contradicción, son un revoltijo de siglas de partidos con fuerza real, pero que no están cohesionados como sí lo está el PRI y sí lo está hasta ahora Morena. Haya sido como haya sido. En el caso del Frente Ciudadano, es un añadido ahí que puede tronar a la hora de nombrar candidato a la presidencia. Porque, coincido contigo, Leonardo, ¿qué va a hacer? ¿Margarita, Ricardo Anaya o el poblano? ¿Quién lo sabe? En todo caso, así, si tuviéramos que apostar el día de hoy, yo diría, se van a fragmentar, como pasó en 1999 cuando negociaron el PRD y el Partido de Acción Nacional. Está por un lado eso, sea la dificultad de tener un candidato aceptable para todos y que tenga posibilidades de competir y en esa medida, si no sale eso, el frente se va a venir para abajo. Pero colateralmente viene también el problema, viene desde el PAN mismo, es decir, al interior del PAN, aunque vaya el PAN por sí mismo, que no funcione el frente, está el riesgo ahí de división, es decir, colateralmente, aparte de la confrontación PRI-PAN que estábamos hablando, vienen las divisiones que se van profundizando dentro del propio PAN. Entonces están estos legisladores que aparentemente, senadores cercanos a Calderón, que aparentemente habían dicho, sí votamos por el pase automático por Cervantes, y entonces vino la reacción de Anaya, etcétera, luego ya se replegaron, pero la confrontación viene ahí todo el tiempo. Ante esta agenda que presentaron legislativa, también salieron los senadores a decir, oigan, perdón, no teníamos otra, ya habíamos acordado otra, esta ni siquiera nos la preguntaron. Y excesos como el de Luisa María Calderón, hermana de Felipe, senadora también, en donde ubica por un lado a López Obrador, pero también a Ricardo Anaya, en comparación con Hitler. O sea, sí, es terrible. Espléndido la columna de Ricardo Rafael sobre eso. Sobre eso, muy certera. Muy buena. Pero yo creo que vale la pena señalar algo que a mi juicio va a suceder muy pronto. La división interna del PAN es muy profunda, muy grave. Están dando cuenta de ella no solo los 6 senadores que apoyaron la elección de Cordero, sino que se han sumado mucho más gentes. Yo leí hoy artículos, entre ellos el de en el Universal, uno es de José Luis Luege, que está en la campaña de Margarita, y es prácticamente un ataque frontal al frente. Es un ataque frontal al frente. Perdón por la repetición. Dice, si esto pasa, lo que va a traer es confusión, problemas, división. Hay un anuncio de división en cuanto el frente quede consolidado. Si se convierte en coalición, el PAN se divide automáticamente. ¿A dónde se van a ir? ¿Cómo le van a hacer? No lo sabemos. Pero me parece que viene una división interna muy severa. Pues ya está, ¿no? En muchos sentidos la división bastante claro en el Senado, formal. Las declaraciones de Margarita y los senadores estos inconformes dijeron el factor de división número 1 es Ricardo Anaya y se debería ir. Pero hay que reconocerle a Anaya que jugó todas sus cartas y las ha jugado bien. Puede dividirse por muchas otras razones el frente. Si Alejandra Barrales le dicen, oye, pues no vas a ser tú la candidata, sino Ricardo Monreal, pues yo no sé si les va a encantar la idea del frente. Por tanto, sí están todas esas incógnitas que tendrán que irse resolviendo en los próximos días. Pero es una pelea por cargos,
hasta ahora y no por programas, lo siento mucho. Qué barbaridad, yo que creía que sí era por programas. Ya me mataste el gallo. Y sí, los ciudadanos, el gran ausente en el frente, ¿no? Es el pragmatismo electoral que tratan de darle un sentido más profundo, pero en realidad están buscando poder entre todos llegar a ganar todos esos cargos. Pero en fin, regresamos al último bloque. Vamos a comentar unas declaraciones que publicó el New York Times la semana pasada en primera plana de una reunión que hubo entre el jefe de gabinete del presidente Trump, Chief of Staff, que tiene una gran penetración, está en el equipo más íntimo, más cercano, de mayor confianza del presidente de los Estados Unidos, y que les dijo a los líderes republicanos con quien cenaba, demócratas, perdón, a los líderes demócratas con quien cenaba, que México estaba al borde del colapso y que muy pronto iba a estar como está ahora Venezuela. Bueno, esta es una versión que inmediatamente, en estos días posteriores a esta cena publicada, el embajador de México en los Estados Unidos, Jerónimo Gutiérrez, ha negado, diciendo que el gobierno de los Estados Unidos no ha desdicho nada sobre la publicación que hizo el New York Times y que, pues, las relaciones con el gobierno del presidente Trump van viento en popa, van bastante bien, y que no hay indicadores de que este sentido que se apunta en las declaraciones de Kelly, el Chief of Staff, el jefe de gabinete del gobierno de Trump, pues tienen alguna significación o representan al gobierno de los Estados Unidos en alguna medida. A mí me parece que no hay que ir a Roma por la respuesta. No sé si lo dijo o no lo dijo, la Cancillería ha dicho en boletín, no, ya nos informaron que eso nunca lo dijo Kelly. Pero pues es igual, si no lo dijo, de todas maneras, las pruebas de la consideración que el gobierno de Peña Nieto tiene del gobierno de Estados Unidos sobre el gobierno de Peña Nieto están claras, ¿no? Uno, en el ámbito comercial les propuso algo tan indecoroso como cada 5 años estar revisando si quieres Telecán o no, nos acaba de mandar el mensaje de DACA, acaba de insistir en el muro, es decir, no hay manera de decir que esa relación es buena. Y por otro lado, el asunto es, pues más allá de que lo diga Kelly o no, si es verdad o no. Yo creo que ese es el gran tema, ¿no? Tenemos un desafío enorme con los damnificados del terremoto, tenemos un desafío enorme en materia de seguridad. Y pues todo el mundo está preguntando si el año político en este país va a transcurrir normalmente, vamos a tener turbulencia. Yo creo que lo importante es, en estos momentos es plantearnos si la pregunta que hipotéticamente formula Kelly es pertinente o no. Yo creo que es muy pertinente. Creo que en materia en la relación con Estados Unidos, pocas veces habíamos sido testigos de un espectáculo tan deplorable como el que inició en junio de 2015, porque ahora nos escandalizamos o nos sorprendemos de que el general Kelly diga que México está en llamas, cuando Donald Trump, el candidato y el presidente, tiene más de 2 años ya diciéndolo de una u otra manera. O somos violadores, delincuentes, narcotraficantes, criminales que invaden su país, a los que hay que deportar y tienen que levantar un muro. ¿Y qué hace el gobierno, los funcionarios de Enrique Peña Nieto? Lo niegan en boletines, guardan silencio, entornan los ojos, ven al cielo y se encomiendan a la Virgen de Guadalupe, porque parece que eso es lo único para lo cual están capacitados, en lugar de haber armado una estrategia de respuesta para llevar a la sociedad estadounidense el argumento de que los problemas que tenemos en parte son responsabilidad de ellos mismos. Y en tanto no les hagamos ver esa parte de nuestra realidad de que es un problema compartido, pues van a seguir maltratándonos y diciendo barbaridad y media porque no hay capacidad de respuesta. Es como criticar a Vicente Fox en los últimos años de su gobierno, ya era, pues todo el mundo lo hacía, ya no tenía ninguna gracia y él tampoco hacía ningún caso. Bueno, lo mismo está pasando, de toda proporción guardada. Sí, se habla de posibles estrategias distintas a las del gobierno mexicano y demás.
tengo la impresión de que se siente totalmente acorralado el gobierno mexicano entre la espada y la pared, porque en esta relación lo que podría ofrecer antes de la elección presidencial es un tratado de libre comercio, digamos, aceptable para México, que no se podría conseguir, si es que se va a poder conseguir, no lo sabemos, hay mucha incertidumbre al respecto. No lo podrías conseguir si rompes, digamos, aunque no sea oficialmente con Estados Unidos. Entonces, de allá para acá vienen los insultos, las descalificaciones, las groserías, una tras otra, hasta cosas como tardarse en decir, oigan, lo del sismo y todo lo que pasó ahí en México, bueno, pues ni siquiera la cortesía diplomática de decir, oigan, pues el tuit, bueno, te tardó 4 días o no sé cuánto. O sea, son puros maltratos de allá para acá. Y aquí tienen que hacer como que no lo dijo, como que callarse precisamente porque no se atreven a enfrentar y a decir, bueno, pues al diablo con todo lo que tenga que ver con ustedes dentro de, digamos, las situación diplomática y demás. ¿Por qué? Porque sí creo que le están apostando a sacar el Tratado de Libre Comercio en términos aceptables. Casi es el único capital que podría ayudarles en la relación bilateral con Estados Unidos para seguir empujando al PRI en sus aspiraciones de quedarse con la presidencia en 2018. Si se le paran de la mesa de negociación y tiran las cosas, decir, ya no voy a estar aguantando tus majaderías, no van a tener que ofrecer. A mí lo que me parece un poco contradictorio, no tú, sino el propio gobierno, nos dijo al inicio de esta negociación que iba a ser integral. Voy a usar el conjunto de fichas para renegociar la relación con los Estados Unidos. Y por tanto, se suponía que la fuerte era la comercial, ¿no? Es decir, como hay esta vinculación y hay una interdependencia, por asimétrica que sea, esa interdependencia, tienen interés ellos en mantener la relación. Esa era la fuerte y ahora resulta que poco a poco se nos va convirtiendo en la debilidad, es decir, mejor no decimos nada para poder sacar la comercial. Pero los mensajes de la comercial han sido atroces. Sí. O sea, abrieron diciendo, vamos a renegociar un tratado en el que el tema del déficit es el central. Y lo último, esto que dijeron de la periodicidad, pues ya para qué negociamos. Eso es como estar proponiéndole matrimonio a una señora. Decir, pero cada 2 años revisamos si nos queremos tú y yo. Decir, ¿tú me estás jurando amor eterno o estás aquí viendo qué te conviene en los próximos años? Es absolutamente atroz y el tratamiento no es de socio. Y me sorprende que crean, o asumo que puede razonar alguien así en el gobierno, que contentando a Trump o no haciéndolo enojar con ciertas cosas, va a ceder en otras. Lo invitaron aquí en agosto del año anterior para explicarle los beneficios del Telecán y ya vimos el resultado que tuvo. Por tanto, yo creo que habría que cambiar de enfoque para enfrentar la relación con Estados Unidos. De que no se vaya a enojar el señor, no creo que vaya demasiado lejos. La diplomacia mexicana no quiere reconocer un hecho histórico. Hay una parte de la sociedad estadounidense profundamente antimexicana. Nos desprecian. Cito a James Sheffield, que fue embajador de Estados Unidos en México en 1927, y estábamos, 1924-1927. Estábamos a punto de ir a la guerra porque el señor escribía a Washington que los mexicanos son indios ignorantes que solo entienden el lenguaje de la fuerza y su presidente, Plutarco Elías Calles, es un ladrón que no entiende la palabra, que no respeta su palabra. Esos eran los cables. Esa beta la pueden encontrar a lo largo de la historia. En el 85, William Von Raff, por ejemplo, el jefe de aduanas, se lanzaba con todo contra México, país de narcotraficantes, asesinos, corruptos, en el Senado de Estados Unidos, que por cierto, a raíz de eso se dio la última marcha para defender el honor mexicano en 1986. La última marcha convocada por el PRI y algunos intelectuales desde el 86 hasta la fecha no ha habido ni una sola marcha. Nunca antes un candidato y un presidente habían utilizado ese lenguaje, jamás. Perdón. Ya sería hora de que salieran con algo más que el silencio y los desmentidos y los boletines, y todo va bien, no se preocupen, sí sabemos lo que estamos haciendo, porque eso sí, todos saben lo que están haciendo. Bueno, hay un apunte que tal vez valga la pena tener en cuenta, que es, ha decidido la Cancillería, el presidente ha decidido no ir a comparecer ante las Naciones Unidas como lo ha hecho otras veces. Tengo la impresión de que esta omisión, este mutis de ir a la ONU,
se debe a que está en la sede de Nueva York. El New York Times lo va a acosar con preguntas de, bueno, ¿qué piensa usted de estas declaraciones del jefe de gabinete? Una cosa. La otra que decía Sergio, la de que somos constantemente discriminados, este no es un asunto solo de los norteamericanos. En general, el mundo que se considera a sí mismo y que es más desarrollado industrialmente y económicamente, e incluso el señor Carlos Marx tiene un desprecio por los mexicanos cuando escribe en el New York Herald que ojalá los Estados Unidos ya invadan México completamente y civilicen esa bola de salvajes que hay en esta nación. Eso lo dice don Carlos Marx, está publicado. Entonces, no podemos extrañarnos que esto ocurra ahora desde la extrema derecha que está gobernando los Estados Unidos. Pero, en fin, estamos ante una situación verdaderamente dramática que no solo va en declaraciones escandalosas como estas que ha hecho Kelly, sino en dramas tan intensos, porque sí se ven salir las llamas de nuestro país que está incendiado, no al borde del colapso, sino en muchas de sus instituciones públicas, políticas, completamente colapsado. Es como esos dos boxeadores que la estrategia del que están golpeando es, espérense, estoy esperando que se le cansen las manos y se linche para que ganar la pelea. Bueno, pero este es un tema que vamos a tener que seguir tocando. Nuestra relación con Estados Unidos es muy intensa y muy amplia y no nos va a dejar.